Mi nombre es Diego Andrés Alvarado Soler, estudiante de la carrera de Derecho, actualmente cursando la clase de Derecho Procesal Administrativo en la Universidad de San Pedro, en la Universidad Privada de San Pedro Sula, conocida como USA. En el día de hoy vengo a exponer sobre el tema de la etapa de formación del derecho administrativo. El derecho administrativo nace en Francia durante la época de la Revolución Francesa, en el año 1789 en adelante. El derecho procesal administrativo, al escuchar que nace al mismo tiempo que durante el tiempo de la Revolución Francesa, la lógica nos trae a juntarlo, a asociar su nacimiento junto con el Estado del Derecho. Aunque es cierto que el Estado del Derecho no es las razones principales por las que el derecho administrativo nace o surge, no significa que solo porque haya derecho administrativo, no significa que solo porque exista el Estado del Derecho va a existir el derecho administrativo. Y esto se debe a que aún en día de hoy en la comunidad internacional hay estados que existen el Estado del Derecho, pero no rigen, no controlan, no hay normas que existen para controlar el poder de los gobernantes como tal. Puede existir tal vez leyes, pero no se enforzan, así que el poder de los gobernantes no tiene control. Y normalmente, según un ex canciller de la República de Francia, se distinguen el derecho administrativo se distingue en dos sistemas diferentes. El monista, que es que aplica un mismo régimen jurídico para administración y ciudadanos. O sea que no se diferencia en las leyes entre los ciudadanos y la administración, siempre va a ser la misma para ambos. Que eso también es común, más comúnmente como el sistema anglosajón, y como en el sistema anglosajón se conoce más que todo como common law. Es el sistema monista. Y luego existe el dualista, que reconoce un derecho administrativo autónomo con normas y jurisdicción distintos tanto para los ciudadanos y para el Estado, o sea, y para la administración pública, mejor dicho. O sea que hay leyes diferentes para ambas partes, ya los gobernantes y los gobernados. Eso es conocido como el modelo francés y es el modelo que se utiliza en Honduras y en la mayoría de los países hispanohablantes y latinos, por decirlo así. La mayor diferencia entre esos dos, para ser más específico, es que el sistema dualista, que es el francés, se fundamenta en la necesidad de un marco jurídico especial para la administración pública, distinto del derecho común. Ese sistema incorpora normas específicas para la administración pública, por ejemplo, contrato administrativo, responsabilidad del Estado, leyes y normas especiales para instituciones estatales diferentes a las leyes comunes, y una jurisdicción administrativa independiente. Eso refiere a tribunales exclusivos para los contenciosos administrativos. Como ya se sabe, en Honduras también tiene su propio tribunal contencioso administrativo. Y en el sistema monista, el anglosajón no contempla esa diferencia entre el Estado, la administración y la persona y el común, el gobernado. Y no contempla el derecho administrativo como una disciplina autónoma. La administración se rige por las mismas normas que los particulares y los conflictos se resuelven en tribunales ordinarios sin distinción por la naturaleza de las partes. O sea que no importa si una persona común o una persona o un ente del Estado o un ente de la administración pública se van a resolver en el mismo tribunal. No hay distinción entre las partes, que es algo que sí tiene el sistema dualista, que es el modelo francés. Ahora ya de vuelta a la historia de cómo surge el derecho administrativo. El derecho administrativo tuvo un gran problema, algo que lo atrasó y que posiblemente tenía la posibilidad de que no se creara el derecho administrativo debido a que los gobernantes de aquel tiempo le tenían miedo a los jueces. Y esto se debe a que los jueces, a finales de la monarquía, siempre que el rey trataba de implementar alguna ley o algún nuevo proyecto, ellos podían parar esa ley, impedir que sucediera. Así que los nuevos gobernantes que surgieron tras de la Revolución Francesa tenían miedo que eso les pasara. Así que empezaron a limitar el poder de los jueces. Les prohibieron, a través de la ley 1624 de agosto de 1790, intervenir ante la administración. Y en el artículo 3 de la Constitución de 1799 prohibieron expresamente que los jueces intervinieran en asuntos administrativos. En ese caso se proclamaba que los gobernantes que surgieron a través de la Revolución Francesa estaban sometidos a la ley, pero no había control judicial efectivo sobre sus actos. O sea que no era nada diferente de que los reyes. Los reyes siempre se conocía que los reyes estaban por encima de la ley. En ese caso, los gobernantes después de la Revolución Francesa prácticamente están en lo mismo, ya que no había ningún control, ningún tribunal que sujetara sus actos y por decirlo así, los juzgara.
se creó una solución provisional después, debido a esa desconfianza que le tenían los jueces, conocido como la administración juez. Para resolver los conflictos con la administración, los ciudadanos deben acudir a la misma administración, no a un juez imparcial. En este caso, el jefe de Estado era el que resolvía ante todos los problemas frente a la administración. Cualquier reclamo que tiene que ver la administración, era la misma administración, la misma cabeza, el mismo jefe de Estado, el que resolvía sobre esa disputa. El jefe del Poder Ejecutivo del Estado resolvía los reclamos tras asesoría del Consejo de Estado. El Consejo de Estado fue creado ya que el jefe de Estado no se daba abasto con tantos reclamos, así que en vez de estar ahogándose él solo en tanto trabajo, decidió conseguir un conjunto de asesores que lo aconsejaran a él para ver cuál solución tomaba, escuchar diferentes opiniones, o a veces simplemente, lo que es bastante común hoy en día también, simplemente decirle: tú mira ese caso, resuélvelo, tráelo y yo doy la firma después. A veces no me extrañaría que eso pasara en ese tiempo. Ese modelo era conocido como administración juez, pero también se conocía como justicia retenida. El Poder Ejecutivo retenía la función de juzgar los actos de su propia administración, que esto es un gran fallo ante los principios de la Revolución Francesa y del Estado del Derecho, porque el mismo Poder Ejecutivo, el mismo jefe de Estado era el que se juzgaba al mismo, y él obviamente es obvio que iba a ser parcial frente a sus propias resoluciones, las resoluciones del Poder Ejecutivo. Esto tuvo un gran paso hacia el verdadero derecho administrativo en 1806, cuando se creó una comisión contenciosa dentro del Consejo de Estado, dedicada a estudiar los reclamos contra la administración. Ya para ese tiempo hay que admitir que en gran parte de que avanzó el derecho administrativo tan rápido es porque las personas que formaban parte del Consejo de Estado eran gente, en mi opinión, eran gente honrada, gente conocedora y gente que le quería ver la mejora del Estado, quería ver la mejora del derecho y la mejora del Estado del Derecho como tal. Y por eso tal vez no existía tanta corrupción, ya que en el texto que nos compartió el abogado se menciona claramente que el Consejo de Estado tuvo una gran popularidad porque resolvía, era imparcial, y su reputación poco a poco fue creciendo, ayudándole a tener mayor poder, hasta el punto que se reconocía que aunque el que tuviera el poder de resolución era el jefe de Estado, el que tenía el poder sobre cuál iba a ser la resolución iba a ser el Consejo de Estado. Por decirlo así, el jefe de Estado simplemente iba a decir si esa iba a ser si esa iba a ser la resolución o no, pero el que decía cuál iba a ser la resolución, pero el que escribía, se ponía a analizar y le decía al jefe de Estado cuál era la mejor resolución, era el Consejo de Estado, y de ahí el jefe de Estado solo firmaba. En 1872 la ley reconoció el carácter jurisdiccional al Consejo de Estado y se pasó a la justicia delegada, y el jefe de Estado le delegó el poder para dar justicia sobre juzgar reclamos frente a la administración al Consejo de Estado. Y esto ya había indicios que eso iba a pasar, debido al que poco a poco el jefe de Estado estaba ahogado en trabajo, le estaba delegando el trabajo a su Consejo de Estado. Digamos, como hoy en día está la Presidenta de la República, pero la Presidenta de la República no va a dar resoluciones sobre reclamos ante la SAR, reclamos ante aduana, reclamos ante la Secretaría de Finanzas. Ella le delega su poder a secretarios o ministros para que ellos vayan resolviendo, y le delega ese poder para que en primera instancia, si mal no estoy, por lo menos sé que en primera instancia frente a la SAR es la misma administración, el mismo SAR que resuelve sobre reclamos ante ellos mismos, y si hay no están conformes las partes, ya se va a una segunda instancia que sería frente al juzgado contencioso administrativo, después de haberse agotado todos los recursos en la vía administrativa. Pero esa parte de delegar eso que acabo de mencionar del SAR se debe a esto de 1872, cuando la ley reconoce el carácter jurisdiccional del Consejo de Estado y se crea la justicia delegada. Porque en ese caso el jefe de Estado, que en ese caso, en un ejemplo de la actualidad, que sería la Presidenta de la República, le delega el poder a la secretaria o viceministra, creo que el término correcto, del SAR, para que ella resuelva sobre los reclamos que se presentan ante la administración.
Y a su vez, ya volviendo al tema de la Revolución de Francia, mejor dicho, se creó además el Tribunal de Conflictos para resolver si una controversia debía ser conocida por un tribunal judicial o administrativo, que eso ya sería como el Tribunal Contencioso Administrativo en segunda instancia que estaba mencionando en el ejemplo actual. Y después se crean, no se crean, suceden hitos en el derecho administrativo, que en ese caso serían dos fallos fundamentales, que serían el fallo Blanco de 1873, que reconoce que la administración debe regirse por normas especiales distintas a la del derecho privado. Y ese fallo marca el nacimiento doctrinal y práctico del derecho administrativo, que esto acá va en ese caso va el cambio entre el fallo, disculpen, entre el sistema dualista y el monista, porque el sistema anglosajón, mejor lo voy a conocer así, el monista anglosajón, no distingue entre la administración y los comunes, sigue siendo las mismas normas para ambos, los mismos tribunales, mientras que debido a ese fallo, el fallo Blanco de 1873, el sistema dualista, que es el francés y que casi toda Hispanoamérica utiliza, reconoce la necesidad de que la administración se rija por normas especiales. Y eso, bueno, eso es en el siguiente fallo que se reconoce lo del tribunal de especial, pero aquí ya va como la separación entre los dos sistemas cuando se va creando la separación. Y después va el fallo Cadot de 1889, que número 1 consolida al Consejo de Estado como el juez común de la administración. Eso es lo que se menciona, que pone fin al sistema de justicia retenida y va el sistema de justicia delegada debido a ese fallo, ya que en ese fallo es cuando el jefe de Estado le empieza a delegar su poder como juzgador, por decirlo así, de los reclamos de la administración a diferentes miembros del Consejo de Estado, para que ellos vayan conociendo sobre los reclamos que se hace a la administración en sus respectivas áreas, que sería muy similar a los casos que se explican actualmente, que como la jefa de Estado, en este caso de Honduras, que sería la presidenta, le delega a los secretarios, secretarias y ministras para que resuelvan sobre los conflictos y reclamos frente a la administración en sus respectivas áreas. Y esto pone fin a cómo se va desarrollando cómo se va desarrollando y cómo es la etapa de formación del derecho administrativo. En este caso, el derecho administrativo, como ya he explicado, nace del derecho del Estado, pero no es necesario no solo porque existe el Estado del Derecho, va a existir el derecho administrativo. En conclusión, se puede ver que el sistema anglosajón se separa el sistema anglosajón del sistema francés, que va creando diferentes tipos de derecho administrativo, y a la vez cómo la desconfianza hacia los jueces que se tenían los gobernantes en el tiempo de la Revolución Francesa va creando el sistema de que la propia administración vaya creando su propio sistema de justicia, y cómo evoluciona de ser un sistema de justicia retenida que hace fallo a los principios de la Revolución Francesa, que todo el mundo tiene que estar debajo de la ley, ya que al ser el juzgador, el que crea la ley y el que lo juzga, el jefe de Estado se puede decir que está por encima de ella, ¿no? Es casi lo mismo que un rey, pero cuando va delegando el poder de juzgar sobre los reclamos de la administración que se generan a diferentes partes, secretarios del Consejo de Estado, se está haciendo, y se crea además el Tribunal Especial Contencioso Administrativo, que luego termina estando debajo del Poder Judicial. Se va creando un sistema paso por paso de cómo un Estado del derecho en el cual todos estemos por debajo de la ley, que la ley nos rija ante todos y nos juzgue a todos. Muchas gracias por su atención.